Buen día, doctor Darío González Viñas y compañeros. Somos el grupo 5B, quien va a ser conformado por Edwin Ariel Zambrano Bailón, Melanie Nicole Soledispo Santana, Wendy Michelle Farías Vélez, María Mercedes Moreira Marmolejo, Arnaldo Eugenio Quiroz Anchundia y quienes habla su ponente, María Alejandra Zapárraga. Vamos a hablar sobre el dolor torácico, disnea de causa cardíaca y palpitaciones. En primer lugar, hablaremos sobre el dolor torácico. Este se denomina como dolor cardiovascular a todo dolor provocado por afecciones del corazón o en los grandes vasos, y se localiza fundamentalmente en las regiones precordiales y esternales. El dolor puede dividirse en dos, en el central y el periférico. El central corresponde a todo lo que tenga que ver con el corazón y los grandes vasos. Por lo general, el paciente va a referir que tiene un dolor precordial. En cambio, en el periférico, o también denominado como vascular periférico, es aquella afección que va a estar localizada en las arterias y las venas de los miembros tanto superiores como inferiores. Para conocer más a fondo sobre el dolor o la fisiopatología del dolor, tenemos que conocer exactamente cómo está inervado el corazón, en el cual esta va a estar tanto por fibras simpáticas como parasimpáticas. En el caso parasimpático va a ser por el neumogastrio o el décimo par craneal. Van a existir tanto fibras aferentes o sensitivas que se localizan en el miocardio, en el pericardio, en el endocardio, arterias coronarias y en la aorta, sobre todo en esta última. Estas van a formar, al momento de salir, unos plexos que es el coronario y el cardíaco. Estos plexos de aquí van a emerger tres nervios, que es el nervio cardíaco superior, el nervio cardíaco medio y el nervio cardíaco inferior, que cada una va a corresponder a sus ganglios. El nervio cardíaco cervical superior va a estar en el ganglio simpático cervical superior. Sin embargo, esa no va a tener fibras sensitivas. En cambio, tanto el nervio cardíaco medio como el nervio cardíaco inferior, que va a corresponder al ganglio cervical medio y al ganglio cervical inferior o estrellado, sí van a tener fibras sensitivas. Sin embargo, como los ganglios cervicales no tienen ramas comunicantes para conectarse con la médula, estas van a descender hasta los primeros ganglios torácicos para poder comunicarse entre estas. De hecho, se ha demostrado de que algunos nervios cardíacos torácicos van hacia los ganglios dorsales directamente, atravesando el mediastino posterior, para que de esta manera tengan una conexión directa. Por eso, en muchas afecciones mediastinales, suele tener un dolor precordial debido a que tiene un mecanismo directo. Las ramas cardíacas del nervio vago se van a originar primero uno que es a partir de la región cervical, que es el nervio cardíaco superior, en la parte torácica, que es el nervio cardíaco medio o las ramas cardíacas medias, y a partir del nervio recurrente, el nervio laríngeo recurrente, va a salir el nervio cardíaco inferior. Para que exista dolor debe haber un estímulo adecuado, como la isquemia, liberando ciertas sustancias que van a servir de estímulo a las terminaciones nerviosas. También puede ser ocasionado por una inflamación de la serosa o por la distensión de una víscera hueca. Además de que actualmente se ha mantenido que hay dos mecanismos o aceptado que hay dos mecanismos, que es el mecanismo de dolor referido, como se había hablado anteriormente, y el mecanismo directo. Vamos a hablar sobre uno de los dolores que se causa por isquemia miocárdica, que es la angina de pecho. Esta fue hablada o mencionada por primera vez por Heberden hace unos 2 siglos, sin embargo él no habló sobre un origen específico de esta. Esta tiene una característica principal que está representada por la aparición con el esfuerzo y el alivio con el reposo, además de que está vinculado con la muerte súbita. El término angor pectoris, que significa angina de pecho, está relacionado porque tiene un carácter constrictivo u opresivo en el tipo de dolor que tiene y que refieren los pacientes. El examen físico resulta poco informativo a comparación del diagnóstico que se lleva a cabo sobre una base de datos recogidos en el interrogatorio, es decir, lo que concierne a la anamnesis. Sin embargo, eso no quiere decir que no existan exámenes complementarios que sean sensitivos o específicos. Por ejemplo, hay arteriógrafos que pueden ser acompañados con exploración de radioisótopos. También existen pruebas ergométricas en los cuales pueden también tener estudios metabólicos y puede ser acompañado con un ecocardiograma junto a una administración intravenosa de inotrópicos. Sin embargo, se sigue manteniendo de que la anamnesis sigue siendo un buen método diagnóstico para detectar una isquemia miocárdica.
Las características de la angina de pecho se van a dividir en varias. Entre ellas tenemos la intensidad, que va a depender del paciente y del episodio que refiera el enfermo. Puede ser leve, moderado, intenso, muy intenso. En esta última puede estar acompañada una sensación de angustia o de que está en peligro su vida. Sin embargo, por lo general esta se encuentra en una angina inestable o un infarto de miocardio. En el caso de la localización, habitualmente el dolor se va a localizar en la región retroesternal, que corresponde alrededor del 70% de los casos. A veces, la máxima intensidad se va a percibir en la espalda, en ambas fosas supraclaviculares o en la base del cuello. En ocasiones, en la porción más inferior de la zona retroesternal, tipo vecino al apéndice sifoides, y también puede ser alrededor del epigastrio. También puede ubicarse en la zona infraclavicular izquierda, que sobre todo mayormente es en las mujeres, y también se denomina como zona supramamaria. En el caso de la propagación, cuando más intenso vaya a ser el dolor, más se va a propagar. Una vez que tengamos que se localiza principalmente en la región retroesternal, este se suele propagar o irradiar hacia otros lados, como en la espalda, en los hombros, en el cuello, en la mandíbula, en el borde cubital del miembro superior izquierdo, en el dedo anular y en el meñique. Otras veces, desde la zona retroesternal se va a propagar hacia la zona supramamaria, al hombro izquierdo o ambos, y se puede irradiar hacia una o ambas bases del tórax. Sin embargo, esta puede ser como, por ejemplo, en forma de cinturón o de una faja. A excepción del que se puede irradiar hacia el hombro derecho, el borde cubital del miembro superior derecho, esta por lo general se denomina como propagación contralateral del isma. Cuando hablamos de tipo de dolor, vamos a tener que el carácter de dolor retroesternal es muy sugestivo. Casi siempre se menciona como si fuese opresivo o constrictivo. Con frecuencia el paciente lo acompaña con su respuesta colocando la mano en forma de garra sobre el pecho, también puede ser como si fuese un puño apretando esta. Sin embargo, en caso de que sea un dolor punzante y de que sea señalado con la punta del dedo, se puede descartar de que sea por causa isquémica. Cuando este dolor es leve, suele ser causado con se suele denominar como ardor o dolor urente. El dolor recibido, que sea por propagación, puede ser en brazos, que se denomina como un interno, como si fuese un dolor óseo, o si tuviera falta de fuerza. En las demás zonas, como cuando se irradia en el cuello, en la mandíbula, en los hombros, suele denominarse como parestesias, es decir, como un hormigueo o pinchazo en esas partes. En ocasiones solamente se va a referir una molestia precordial. El inicio suele ser gradual y cuando es muy intenso, el acme se alcanza en pocos segundos. Si el esfuerzo o la emoción que está desencadenada y va a seguir actuando, el dolor va a seguir aumentando. Por lo general, la duración oscila entre 2 a 5 minutos, puede llegar a prolongarse hasta 3 veces más. Si el dolor tiene una larga duración, que es alrededor de unos 30 minutos, se denomina periodo de alarma de Gallo-Bardin. Y esta puede mencionar o decirnos de que tiene una isquemia considerable y de que se puede sospechar de una necrosis miocárdica en ciertas zonas por más pequeñas que sean. En caso de que sea un dolor fugaz de pocos segundos, puede ser una causa no isquémica y casi siempre es funcional. Cuando hablamos de los síntomas acompañantes, también los podemos denominar como concomitantes, que son de diferente tipo, origen y significado. Estas la mayoría se expresan un grado importante de isquemia con repercusión en la función ventricular izquierda. Podemos encontrar eructos o sensación de plenitud epigástrica, en las cuales estas se pueden deber a angustia o ansiedad que refiere el paciente. También puede tener náuseas y vómitos, que estas pueden ser por una necrosis, sobre todo en la cara diafragmática. Por lo general se debe a una irritación del nervio gástrico. En otros casos podemos hablar sobre una disnea, que constituye un síntoma equivalente. Esto se refiere a que puede incluso ser reemplazado. Gallo-Bardin lo denominó como respiración bloqueada, por lo cual esta también mencionaba de que es normal que un paciente esté diciendo se me cierra el pecho, siento que se me cierra la garganta, y al mismo tiempo se está apretando o teniendo la mano en el pecho en forma de garra. Esto puede ser por factores psicológicos o una verdadera expresión de la presión del fin de diástole ventricular izquierda elevada temporaria debido a una isquemia regional. En ocasiones esta disnea
no es ni tomada en cuenta por los acompañantes y ni siquiera por el propio médico. Otro equivalente de que también podemos hablar es la sensación de debilidad o cansancio acentuado. En ciertos casos, el paciente suele referir como siento que tengo los brazos caídos, como si tuvieran los brazos flojos. Y esto puede ser por una caída del gasto cardíaco, sistólico y del volumen minuto cardíaco dependiente de la falla ventricular izquierda. También puede ser por una arritmia que sea bradicárdica o taquicárdica. En otros casos, como ya mencionamos anteriormente, cuando se propaga, puede ser también uno concomitante. Al hablar de la fisiopatología, o también denominado como semiogénesis, conocemos que la causa fundamental de ese dolor se debe a la isquemia en el músculo cardíaco. Para hablar sobre eso tenemos que conocer sobre la circulación coronaria. Esta tiene un flujo de 200 mililitros, además de que corresponde al 70% en la diástole y al 30% en la sístole. Eso corresponde al gradiente tensional que existe entre la sangre de la aorta, que es de donde se originan las arterias coronarias, y también del seno venoso coronario y de las venas de Tebesio, cuya presión va a depender de la sangre que se encuentra en la aurícula derecha donde desemboca. En las causas puede ser por insuficiencia aórtica, que conocemos de que cuando hay eso va a disminuir la presión intraaórtica y por ende va a afectar al débito coronario. Asimismo, con una estenosis aórtica que disminuye esta presión, asimismo el flujo coronario y va a afectar ocasionando un angor. La estenosis mitral por una hipertensión pulmonar va a ocasionar que aumente paralelamente la presión que hay en las cavidades derechas en el seno coronario. Esto puede deberse a la barrera mitral y también a la reducción del lecho arteriolar pulmonar, lo que ocasiona que haya una baja presión intraaórtica. En la hipertrofia del miocardio se debe al aumento o a la excesividad del desarrollo que tienen las fibras musculares. En la perturbación del tiempo, como en el caso de una taquicardia paroxística, esta va a causar una isquemia debido a una disminución o una depresión de la tensión arterial y asimismo la reducción del tiempo de reposo de la diástole. Y como vemos acá, donde más se llenan las arterias coronarias, con un 30% es una diástole. Además de esto, también por el aumento de las contracciones va a necesitar más nutrientes. Por otro lado, en la oclusión de mecánica de la arteria coronaria puede deberse a una embolia o a una trombosis. En el caso de la trombosis, el vaso arterial, el útero del vaso arterial puede llegar a estar inflamado, puede llegar a estrecharse el vaso, lo cual ocasionará una isquemia. Además de estos procesos, también puede ocasionarse alguna coagulación sanguínea, lo que ocasiona de que haya una estrechez o esté obstruido lo que es la luz del vaso y por ende va a estar totalmente y definitivamente reducido todo lo que es la aportación sanguínea a esta zona que está llegando el riego sanguíneo. Si esta isquemia llegase a ser absoluta, se le denomina como zona de infarto, en lo cual va a presentar unas alteraciones que ya van con una isquemia permanente, y aparte que puede evolucionar a una placa local de tejido fibroso, en los cuales con el tiempo, si llega a ceder, puede ocasionar un aneurisma. En los factores desencadenantes, en la mayoría de los casos, hay un aumento de demanda de oxígeno por parte de las fibras miocárdicas. También puede ser por esfuerzos, emociones, frío intenso, frío digestivos, aumento de la bulimia por absorción de masa en el decúbito, crisis taquicárdicas e hipertensivas. Ya en los factores atenuantes encontramos fármacos que pueden actuar de la manera opuesta, es decir, que van a reducir el tamaño cardíaco y por consiguiente el consumo del oxígeno. Puede ser de reposo físico y mental, nitroglicerina, dinitrato o mononitrato de isosorbide, que disminuye el retorno venoso, el nitrito de amilo, que disminuye la resistencia arteriolar, y los beta bloqueantes, que disminuye el inotropismo y la frecuencia cardíaca. Las formas clínicas de presentación podemos hablar sobre la angina de esfuerzo o de Heberman. Esta representa la forma más típica en relación con los esfuerzos y una de las características diferenciales básicas.
Cuando ocurre otras causas, además del esfuerzo muscular en el desencadenamiento del dolor, la magnitud de aquel para alcanzar el nivel umbral para su aparición resulta menor que cuando actúa como un único factor. Esto se debe, por ejemplo, cuando un paciente está caminando o camina unas 3 cuadras diarias y de repente cuando encuentra, digamos, está acompañado de cosas emocionales, de un proceso digestivo, si llegase a ocurrir algo de frío, tener un sitio frío, puede llegar a disminuir esa cantidad de caminata, es decir, que puede llegar incluso antes al umbral crítico que ocasiona el dolor. Por ejemplo, también podemos hablar sobre un esfuerzo muscular, digamos, cuando está haciendo ejercicios, llega a tener alguna cosa emocional, alguna situación emocional durante lo que está haciendo, puede ocasionar lo mismo. En la angina de despertar lo que pasa es de que al momento de que se despierta, las cosas cotidianas que solemos hacer como la higiene personal, lavarnos los dientes, suele ocasionar ese mismo dolor. Sin embargo, en todo el resto del día probablemente no llega a ocasionar nada. En la angina de primer esfuerzo resulta ser igual que incluso llegar a levantarse o cualquiera que no tenga que ver con el reposo, sino que con un esfuerzo muscular puede llegar a ocasionar ese dolor. En las formas de angina de decúbito o de Vázquez, el dolor aparece tiempo después de que el paciente se ha acostado y suele despertarlo. Por lo general se asocia a cierto grado de disnea y ambos síntomas suelen aliviarse cuando el paciente toma una posición sedente. Es frecuente, pero no es obligatorio, que el paciente refiera simultáneamente una angina de esfuerzo después de esta. Sin embargo, no deben de confundirse con el cuadro de dolor del paciente que recién se acuesta en una época invernal y el ambiente o la ropa están fríos, ya que esta se puede asociar a una de esfuerzo por el hecho de que el frío llega a ocasionar un esfuerzo muscular. También puede llegar a mencionar sobre las pesadillas durante el sueño que también pueden asociarse a una angina de decúbito. Por otro lado, en la angina de reposo, esta aparece durante el reposo muscular en cualquier posición en la que se encuentre el paciente. Corresponde a un mayor grado de isquemia y casi siempre obedece a un accidente de placa, como podemos observar en la imagen. Es decir, las placas ateromatosas están acompañadas de mayor grado de lesión endotelial y van a querer un mayor volumen por hemorragias subintimales, o por procesos inflamatorios, o por el incremento abrupto del grado de obstrucción. La angina variante o paradójica o de Prinzmetal, al igual que los dos anteriores, el dolor precordial suele aparecer durante el reposo o durante el sueño. La diferencia de estas dos es que el paciente puede realizar todo tipo de esfuerzo, incluso de gran intensidad, sin presentar molestias. Si bien en ocasiones un esfuerzo cualquiera o una fuerte emoción va a desencadenar el dolor opresivo típico, no es posible demostrar relación alguna entre la intensidad de ambos. Hay evidencia de espasmo coronario como su causa, como se observa aquí en la imagen. El frío, la emoción intensa y densidad por hiperventilación pueden ser causas de un espasmo coronario. Hay otra clasificación, aparte de la que hayamos mencionado, que con su presentación, esta va a ser según el número, duración e intensidad, en la que se va a dividir en angina estable, inestable e infarto miocárdico. La angina estable es el dolor que presenta las características clásicas y no varía en su forma sustancial en relación con el número, duración e intensidad en los últimos 2 meses de enfermedad. Casi siempre desencadena con los esfuerzos y cuando aparece en reposo suele ser de breve duración y desaparecen los nitratos. De hecho, aquí podemos observar una imagen de cuando hay una trombosis suele ser con angina inestable, infarto agudo de miocardio y muerte súbita. Y en una angina estable es cuando aún hay una placa ateromatosa. En este cuadro, que es de la Asociación de Nueva York, se divide en 4 y menciona de que en el estadio 1, 2 y 3 suele ser relacionado con la angina estable y el estadio 4 es cuando ya habla sobre una inestable. Según el número de duración y todo esto, podemos hablar sobre la angina inestable, que esta va a comprender las siguientes variedades. La angina de pecho de recién comienzo, que el dolor tiene menos de 2 meses de evolución y representa un grupo de mayor riesgo. Puede integrarse a una angina estable o una angina progresiva en dependencia de cómo va a ser su evolución. La angina de pecho progresiva va a aumentar el número e intensidad y duración del dolor que aparece ante esfuerzos cada vez menores, incluso durante el reposo. La angina de pecho rápidamente progresiva o agresiva es mucho más fuerte que esta y puede llegar a presentarse con mucho más tiempo.
El síndrome coronario intermediario es el dolor aparece cuando, ante el mínimo esfuerzo o en pleno reposo, suceden varias veces al día. Es prolongado, calma de manera parcial o con los nitratos y es francamente interactivo. En ocasiones el paciente va a referir 1 o 2 episodios intensos y dolorosos, que eso se le denomina como una isquemia aguda persistente. La angina postinfarto aguda de miocardio es el dolor anginoso después de sufrir un infarto de miocardio. Puede ser dentro de los primeros 15 días o después de unas semanas. Si llega a ser inmediato, puede ser por reposo, o más bien es por reposo, y si es mediata, puede ser por cualquier otra variedad. Esto es algo que quería añadir, en la cual había una escala de TIMI para estimulación de mortalidad e infarto en 14 días en pacientes con angina inestable y el síndrome coronario agudo sin elevación de ST, en la cual se evalúa el factor de riesgo en el que puede producir este tipo de situaciones. Por ejemplo, en la edad, cuando es mayor de 65, mayor de 3 factores de riesgo, cuando hay una estenosis coronaria mayor de 50%, el uso de ASA en los últimos 7 días, angina grave en las 24 horas previas, aumento de las enzimas cardíacas y desviación del segmento ST mayor a 0.5 milivoltios. En lo cual aquí hay de riesgo bajo, riesgo intermedio y en la cual con los puntos que hemos ganado en la parte de aquí. Por consiguiente, y por último, para terminar, el infarto de miocardio, salvo en circunstancias especiales como degeneración de las fibras simpáticas cardíacas, diabetes, periodo perioperatorio, edad avanzada, sujetos hiposensibles, todo esto, si salvo estas circunstancias, el infarto va a cursar con el dolor isquémico de mayor intensidad y duración. Habitualmente se va a prolongar durante varias horas, aunque no es raro que apenas cumple el criterio de 30 minutos. Aún en los infartos de gran extensión, el dolor desaparece en forma espontánea antes de cumplidas las primeras 48 horas. Algo que hay que destacar y que es muy importante es que el dolor por infarto no se va a aliviar con los nitratos y requiere el uso de analgésicos muy potentes. Aparece con frecuencia variables signos y síntomas de falla ventricular, diversos tipos de arritmias, signos clínicos, humorales y electrocardiográficos, que esto se produce en la necrosis miocárdica. Continuando con la descripción de los síntomas de las afecciones circulatorias, continuaremos con el dolor precordial simple, el cual se caracteriza por un dolor superficial de intensidad moderada y de escasa propagación. Se presentan diversas afecciones del pericardio, afecciones aórticas, dilatación de las cavidades cardíacas, particularmente la del ventrículo derecho y aurícula izquierda. Detallando cada una de estas afecciones a nivel de pericardio, se observan en los casos de pericarditis aguda de etiología reumática. Se localiza en la porción media o inferior del esternón. Durante el tiempo que se mantenga el proceso, se prolonga el proceso patogénico a nivel del pericardio. Según el Instituto Cardiológico de México, las afecciones de pericardio pueden subdividirse en dos tipos de dolor, en base a la irradiación de la inflamación pericárdica. Uno se irradia hacia la pleura, toma el nombre del dolor pleuropericárdico, mientras que el otro se irradia hacia el mediastino y toma el nombre de mediastino pericárdico. En las afecciones aórticas, el dolor se localiza casi siempre en la porción alta, cercano al manubrio esternal, o en alguna de las proyecciones del callado aórtico. Puede ser de etiología por causas de aortitis sifílica, aneurisma de la aorta. Se clasifica en diversos tipos de dolor. Un dolor aortomediastinal, en donde solo invade los filetes nerviosos de las estructuras vecinas del mediastino. Los pacientes que presentan este tipo de dolor generalmente disminuye por el uso de antisifílicos. A nivel del dolor, el dolor aortoparietal, este invade la pared torácica en su conjunto, invade el esternón, las costillas, las vértebras, los nervios y los músculos, toda la parrilla costal. Debido a esto, presenta un dolor constante que se exacerba con los distintos movimientos que uno realice. Dentro de la variedad que especial, en este proceso, en este mecanismo, aparece dentro de la llamada neurisma disecante de la aorta, en donde se caracteriza por un dolor de gran intensidad a nivel del esternón, o región posterior del tórax que se irradia hacia la plenitud de todo el tórax, no hacia una sola parte en específico. Se puede irradiar a ambos brazos o incluso llegar hasta los miembros inferiores.
A nivel de la dilatación de las cavidades cardíacas, se observa particularmente, como se nombró anteriormente, en la dilatación de la aurícula izquierda y del ventrículo derecho, como se puede apreciar en la imagen. A nivel de la dilatación de la aurícula izquierda, se debe a lesiones que causan una hipertrofia y dilatación de la aurícula. Puede ser por una estenosis o por una insuficiencia de la válvula mitral. Especialmente se presenta en la estenosis mitral. Se caracteriza por un dolor localizado en la región posterior del tórax a la izquierda de la columna vertebral, en el espacio interescápulo vertebral izquierdo. A esta dilatación auricular también se le denomina, a este tipo de dolor por causa de dilatación auricular izquierda, se conoce también como punta de costado auricular de Bakes. A nivel de la dilatación del ventrículo derecho, se caracteriza por un dolor localizado en la porción más alta del epigastrio y debajo del apéndice xifoide. Por esto también se le conoce como el latido epigástrico doloroso de Broom. Generalmente se debe a causas por hipertensión pulmonar o cualquier otro mecanismo que se encuentre relacionado a este. Y por último, un dolor especial, un dolor simple, un dolor fugaz, similar a una picadura con un alfiler, a un pequeño peñisco. En exageración, en sentido de un cuchillo. Bueno, como descripción de un cuarto síntoma de las afecciones circulatorias, las algias precordiales. Las algias precordiales se localizan en cualquier punto de la región precordial y a veces fuera de ella, más frecuentemente hacia el lado izquierdo del esternón, alrededor de la punta, raras veces en las caras laterales de ambos hemitórax. Aunque por lo común son localizadas, pueden abarcar una extensión mayor e irradiarse al hombro izquierdo y ocupar la totalidad del brazo izquierdo. Y puede llegar al cuello, como suele suceder en el angor. Una diferencia entre las algias precordiales y la angina de pecho. Las algias precordiales ocurren al terminar el trabajo diario, cuando la mente de la persona afecta está menos ocupada y el paciente puede concentrar mejor su atención hacia los síntomas que lo aquejan. A diferencia de las anginas de pecho, en donde se producen cuando la persona se encuentra en un estado activo, en un estado de ejercicio, a pesar que las algias precordiales también pueden suceder durante el ejercicio. Esa pequeña diferencia entre las algias y las anginas de pecho. Las algias precordiales también se pueden acompañar de una hiperestesia cutánea, disnea nerviosa, palpitaciones y otros síntomas cardíacos y extracardíacos. Una persona en un estado de reposo es más, en caso de que sufra un dolor, hay que caracterizarla por algias precordiales. Si una persona se encuentra realizando actividad física constante y luego de esto se toma un pequeño reposo, pues es en presencia de anginas de pecho. Refiriéndonos a distintos tipos de dolores que se caracterizan por presentarse a nivel de la zona precordial, se encuentran las aneurismas disecante aórtica, hernia diafragmática, infarto de miocardio, colecistitis, esclerosis coronaria, pericarditis, artritis de las articulaciones condrocostales, pancreatitis aguda. Todas estas diversas etiologías que acabo de nombrar, enfermedades, tienen una característica que las hace relacionar con las algias precordiales, debido a que todas estas suceden a nivel del área precordial y pueden confundirse una con otra. La disnea es un síntoma que se presenta por la falta o sed de aire en el paciente. Puede ser definida como una respiración consciente, desagradable y laboriosa, que es secundaria a un incremento del trabajo respiratorio. Este normalmente está presente en afecciones de carácter respiratorio, sin embargo, en pacientes cardíacos se instala debido a perturbaciones de la hematosis producidas a causa de un pulmón congestivo. Este es el factor primordial, sin embargo existen factores secundarios como la composición físico-química de la sangre. Sin embargo se ha estudiado y se
ha determinado que pocas veces constituye el factor primordial del mecanismo de la disnea, sino que se considera como un factor coadyuvante. También tenemos la disminución del gasto cardíaco y el déficit de la irrigación del centro respiratorio. Bueno, esto de aquí puede ser visto como un síntoma de la insuficiencia de aflujo y normalmente solamente está presente en pacientes con esclerosis vasculares avanzadas. Puede llegar a instaurar una polipnea debido a este mecanismo. Otro factor secundario es los reflejos por intermedio del vago, del pulmón ingurgitado, de la vena cava distendida, del seno cariotidio y del nacimiento de la aorta. Esto se da porque existe una excitación de las terminaciones nerviosas debido a alteraciones físico-químicas del oxígeno, del anhídrido carbónico o del pH, y que pueden llegar a establecer polipnea. Así también tenemos el aumento del consumo del oxígeno, del metabolismo basal por los músculos, de la respiración y por el corazón hipertrófico, y la disminución del débito sanguíneo pulmonar en determinadas cardiopatías congénitas y en el cor pulmonar agudo. En las cardiopatías congénitas, esta disminución del débito sanguíneo se da de forma progresiva, sin embargo en el cor pulmonar se da de una forma abrupta. En breves rasgos, la disnea en pacientes cardíacos corresponde a la congestión del pulmón, es decir, a la hipertensión venosa y capilar con ingurgitación de las venas y capilares a nivel del pulmón, y esto va a ser provocado por la insuficiencia cardíaca y el edema intersticial del pulmón. Así como también se suman los factores coadyuvantes que disminuyen aún más la capacidad vital, tal como derrames, infartos pulmonares, elevaciones del diafragma y aumento de la presión abdominal, así como derrames pericárdicos en los niños, porque van a generar compresión pulmonar. El factor primordial de la disnea del cardíaco, como ya se viene mencionando, es el factor pulmonar, la congestión pulmonar. Se deben tomar algunas consideraciones fisiológicas, como por ejemplo que el índice de reposo, cuando es menor de 90 y cuando el índice de reposo de ejercicio es menor que 72%, es que va a existir una disnea, y a medida que estos valores bajen, la disnea o la instalación de esta va a ser peor. Cuando existe un alveolo bien ventilado y bien perfundido, pero existe una mala difusión de los gases, nos vamos a encontrar frente a un distrés respiratorio. El distrés respiratorio tiene su accionar en el intersticio pulmonar, donde los capilares venosos y linfáticos se encargan del control de los líquidos intersticiales. Sin embargo, si este mecanismo falla, el líquido se acumula y forma la fase del edema intersticial de la insuficiencia cardíaca, expresada en los rayos X como las líneas de Kerley. El líquido que se sitúa en el intersticio a causa de la hipertensión venosa, pues se queda ahí, pero no llega a pasar a los alveolos, y es por eso que no se acompaña de crepitantes pulmonares. Sin embargo, existen diversas patologías a las que está relacionado el distrés respiratorio, y cuando existe instalación del edema abrupto, se produce un edema agudo del pulmón, en el cual el líquido sí pasa a los alveolos y se acompañan de crepitantes y subcrepitantes. Este pulmón congestivo da lugar a una disnea debido a la disminución de la capacidad vital como un mecanismo de defensa para producir un aumento de la hematosis y así llegar a una oxigenación normal. Bueno, aparte de la congestión, también tenemos el aumento de la presión de los capilares y de las venas pulmonares, y esto da lugar a disminución de la capacidad de los alveolos, rigidez pulmonar, disminución de la permeabilidad alveolar, broncoespasmo reflejo. En la disminución de la capacidad de los alveolos tenemos que esta capacidad alveolar está disminuida porque se van a dilatar los capilares que rodean al alveolo y se llegan a herniar. Entonces aquí se va a ir por estos espacios alveolares, también se van a encontrar
con líquido edematoso y por eso se va a disminuir la capacidad de los alvéolos. La rigidez pulmonar se debe a que la sangre acumulada dentro de los pulmones van a mantener a en una posición de inspiración. Por lo tanto, va a haber un predominio del reflejo de Hering-Breuer, dando así paso a una inspiración precoz, lo que hace que la respiración sea superficial y una inspiración muy corta. Y la disminución de la permeabilidad alveolar, pues se va a ver una disminución de la permeabilidad de las paredes alveolares, lo que trae como consecuencia la dificultad del intercambio gaseoso, especialmente del oxígeno. Y el broncoespasmo reflejo, debido a la congestión pulmonar, hay un grado de broncoespasmo reflejo que va a disminuir aún más la capacidad vital. Las disneas cardíacas se pueden clasificar en 5 tipos. Tenemos la disnea de esfuerzo, la disnea de escúbito, la disnea paroxística y la disnea continua, así como las arritmias respiratorias, de las cuales se va a profundizar a continuación. Mi nombre es Wendy Michelle Farías Vélez y hoy les hablaré de disnea de esfuerzo. Bueno, cabe mencionar que esta afectación, como su nombre lo indica, se produce ante la realización de pequeños, grandes o medianos esfuerzos. Generalmente se les atribuye este nombre ya que los pacientes indican que esta deja de producirse cuando ellos se encuentran en reposo. Bueno, esta disnea se la puede clasificar en 3 grupos: una disnea de grandes esfuerzos, una disnea de medianos esfuerzos y una disnea de pequeños esfuerzos. Bueno, la disnea de grandes esfuerzos es también denominada disnea de escaleras, nombre que no creo conveniente ya que los pacientes realizando una actividad, ya sea de gran esfuerzo, de mediano, de pequeños esfuerzos, ellos pueden lograr esta afectación al sufrir grandes escaleras, pequeñas escaleras o tener inclusive la intención de subir. Bueno, la disnea de grandes esfuerzos se produce en aquellos pacientes que al momento de realizar la actividad física no necesariamente muy intensa desarrollan esta afectación. También el coito podría ser un desencadenante. La disnea de medianos esfuerzos es aquella que se produce en pacientes que al momento de caminar de 2 a 3 cuadras también ya están sintiendo esta sensación, mientras que la disnea de pequeños esfuerzos la producen pacientes que por el simple hecho de cambiar de postura o cambiar su manera de vestirse o reírse o conversar también ya la están desarrollando. Bueno, es necesario mencionar que es muy proporcional, que el grado de afectación dependa mucho del tipo, es decir, si al realizar la anamnesis el paciente nos refiere que tiene una disnea cuando está conversando o hablando con sus amigos, nos orientaría hacia un diagnóstico mucho más grave. Bueno, la disnea de esfuerzo también se puede dar en aquellas malformaciones congénitas, tal como lo describió Taussig. Entonces, en malformaciones congénitas como estenosis, atresia de la arteria pulmonar o de la tricúspide, tetralogía de Fayot, se produce una reducción del flujo sanguíneo pulmonar, para lo cual estos pacientes necesitan de adoptar una posición muy peculiar, es decir, ponerse en cuclillas. En realidad no se sabe cuál es el mecanismo o el factor por lo cual los pacientes mejoran frente a esta posición, sin embargo se cree que la expresión de los órganos abdominales ingurgitados aumenta el caudal sanguíneo que afluye al corazón derecho, logrando formarse un tanto la barrera tricúspide pulmonar, aumentando la cantidad de sangre que llegaría a la arteria pulmonar y consigo al pulmón. Bueno, la disnea de esfuerzo es directamente proporcional al ejercicio, es decir, mientras más ejercicio se realiza, mucho más disnea va a sentir el paciente. Sin embargo, esta condición no sucede en enfermos nerviosos, es decir, aquellas personas que al momento de realizar ejercicios o un esfuerzo mucho más grande no desarrollan disnea. Sin embargo, cuando realizan ejercicios muy pequeños, ellos sienten que están realizando en ellos se provoca una disnea de esfuerzo. Bueno, ellos refieren que esta aparece cuando ellos están libres, en sus tiempos libres, es decir, cuando ya han llegado de trabajar o inclusive cuando están descansando, mientras que cuando realizan sus actividades, estas no se producen. Bueno, de acuerdo a esto se las ha podido clasificar en 2 tipos, una disnea jadeante y una disnea de tipo suspiroso. Sus nombres se les atribuyen de acuerdo a las manifestaciones que los pacientes presentan.
Bueno, con el pasar del tiempo y si esta se sigue prolongando, podría llegar a la producción del síndrome de hiperventilación pulmonar, el cual se acompaña de una clínica, un cuadro clínico en el cual se produce alcalosis respiratoria, hipercapnia, sensación vertiginosa, parecias, calambres, convulsiones y en el peor de los casos podría llegar a producirse una verdadera tetania. Bueno, es muy importante para el clínico poder distinguir esta disnea de esfuerzo de una astenia circulatoria, en la cual pues se lo puede realizar mediante signos y síntomas que como sabemos pues una afectación tiene y la otra no. La disnea de cúbito, como su nombre lo indica, se produce en aquellos pacientes que al adoptar esta posición, es decir, al estar acostados, ellos necesitan pararse o necesitan poner su tronco erguido y su cabeza ya que sienten que están perdiendo el aire. Bueno, de acuerdo a esto se la ha podido clasificar en dos, una disnea de primo de cúbito y una disnea de cúbito intenso o ortopnea. En la disnea de primo de cúbito, los pacientes generalmente al estar acostados empiezan a sentir esta falta de aire, pero al cabo de unos minutos ellos ya se alivian, es decir, no necesitan ponerse de pies para poder aliviarse. Sin embargo, en la posición de ortopnea, el paciente está acostado, empieza a sentir la falta de aire, pero él sí necesita sentarse, pararse o apoyar sus miembros sobre una superficie rígida para él mantenerse, para él aliviarse. Bueno, al mantener sus manos sobre una superficie rígida, pues él inmoviliza sus hombros, con lo cual lo que hace es que utiliza músculos accesorios y por ende mejora su respiración. En cuanto a la semiogénesis, pues decimos que en la ortopnea del cardíaco influyen distintos factores. Entre estos tenemos el mecanismo respiratorio de inspiración-expiración, la congestión pulmonar y el vaciamiento sanguíneo a la extremidad cefálica. Cabe mencionar que estudios indican que el factor 1 y el factor 2 son mucho más importantes y que el factor 3 no tiene mucha relevancia. La disnea paroxística. Esta se debe a una falta de aire que es más o menos intensa, suele tener una aparición súbita, su presentación casi siempre va a ser nocturna y no se presentan por esfuerzos físicos. Esta disnea paroxística se le atribuye a una de sus causas la congestión pulmonar brusca o una distrés respiratoria debido a un déficit nutricional de lo que viene siendo el ventrículo izquierdo o una estenosis mitral debido a un estrechamiento de la válvula mitral. A este factor mecánico se le van a atribuir varios factores de mayor o menor grado, como la dilatación de los capilares pulmonares, lo cual aumenta la permeabilidad debido a estímulos nerviosos, la cual va a causar distintos reflejos, como los reflejos de origen del corazón, como una insuficiencia miocárdica, puede ocasionar degeneración o infecciones miocárdicas o una distensión miocárdica brusca. También puede presentarse por medio de lo que viene siendo la vena cava superior, provocando una insuficiencia cardíaca congestiva, o en lo que viene siendo el seno carotídeo o en la aorta, provocando brotes hipertensivos. Esta disnea paroxística suele presentar dos modalidades. Una de estas viene siendo el pseudoasma cardíaco, que viene siendo un ataque intenso de asma cardíaco que se suele manifestar durante la noche. Suele presentarse cuando la persona en sí está durmiendo o cuando está conciliando el sueño. Presenta una disnea intensa acompañada de un estado angustioso. Va a prenderse en el filo de la cama con el objetivo de utilizar los músculos expiratorios. Va a tener una frecuencia respiratoria aumentada, pero va a ser silenciosa. En algunas ocasiones va a ser ruidosa cuando presenta asma bronquial. Esto de aquí suele presentar ojos abiertos o desorbitados, acompañado de una cara pálida, grisácea o cianótica, que puede ir también acompañado de una cara sudorosa y fría. Presenta tos pero poco intensa. Suele ser seca, una expectoración viscosa, la cual suele ser muy poca, o en algunas ocasiones suele presentar sangre. La exploración física pues va a presentar polipnea, la cual es un aumento de la frecuencia respiratoria y aumento de la profundidad respiratoria. En el tórax pues va a presentar una inspiración, la cual va a ser permanente. En el caso de la percusión pues va a presentar una sonoridad, la cual viene siendo aumentada, pero algunas ocasiones presenta de manera disminuida o normal, especialmente en lo que viene siendo la región infraescapular.
En la auscultación suele presentar estertores sibilantes, sucrepitantes y crepitantes. Otra de las modalidades de la disnea paroxística viene siendo el edema agudo del pulmón, la cual este de aquí se suele presentar este cuadro disneico como en el curso de un asma cardíaco prolongado, que va a ir acompañado de un aspecto clínico similar al pseudoasma cardíaco, con una disnea más intensa, una respiración sofocante y una sensación de constricción en el pecho y una sensación de constricción en lo que viene siendo el cuello. Pues va a presentar una expectoración más fluida, aumentada y espumosa, que suele presentarse como una clara de huevo mal batida, que suele ser de color blanca, amarillenta o a color rosado o de color rojo vivo. Suele también en algunas ocasiones presentar sensaciones de cosquilleo faríngeo, y esto se debe a la presencia de líquido en las partes superiores del árbol respiratorio. Va a ir acompañada de cianosis, estado de shock y estertores húmedos. La disnea continua. Como su nombre lo dice, pues esta de aquí viene siendo permanente. No solo suele presentar congestión pasiva visceral, también puede presentar edemas que lleva inclusive a una anasarca o una citis debido a una insuficiencia cardíaca congestiva, especialmente en los estadios terminales. Puede presentar arritmias respiratorias, como viene siendo la respiración de Cheyne-Stokes, que esta de aquí se suele caracterizar por va a ir de manera aumentada y luego va a disminuir el grado de la respiración, seguido de un periodo de apnea que va de 10 a 30 segundos y se vuelve a repetir. Suele ser profunda y rápida. En el caso de la respiración de Biot, pues esta de aquí suele presentarse de mayor profundidad y también suele ser rápida, pero una respiración igual se altera con periodos de apnea, es decir, ausencia de la respiración. Luego la respiración de Kussmaul, lo cual esta de aquí suele presentar una respiración profunda y rápida, los cuales van a ser con intervalos iguales, no va a tener ningún intervalo de otro tipo. Pero la que más importante aquí en la parte cardíaca viene siendo la respiración de Cheyne-Stokes. Las palpitaciones es un síntoma molesto que se da cuando se hace perceptible conscientemente la actividad que realiza el corazón. Esto se debe a la estimulación de la sensibilidad táctil, parestésica y somática ante estímulos del ciclo cardíaco normal, como los movimientos de vibración, de traslación y somáticos que tiene el corazón. Normalmente el trabajo cardíaco nosotros no lo percibimos debido a un fenómeno de acostumbramiento en el que los receptores encargados de percibir los estímulos se encuentran en un estado de fatiga a el intenso trabajo diario que realiza el corazón. Así que para que estos estímulos puedan ser captados por estos receptores necesitan de una variación diferente a la que están acostumbrados normalmente. Es decir, tienen que variar en cuanto a su intensidad, en cuanto al tiempo o el tiempo en el que se producen, en cuanto a la coordinación, para que así reflejen este síntoma de palpitaciones. Estas situaciones se ven comúnmente y responden a diferentes causas. Por ejemplo, en ciertas situaciones fisiológicas se da como en el ejercicio o en las emociones. En el ejercicio es el caso de las personas que después de hacer algún trabajo intenso refieren a algún golpeteo del corazón. En las emociones, cuando las personas son sorprendidas o se encuentran alegres o ante otros estímulos que hacen que su frecuencia cardíaca aumente y también sientan este golpeteo cardíaco, las palpitaciones. Otra causa, algo tanto fisiológica que se da y es muy común, es por la ingestión de sustancias que incrementan el tono adrenérgico o disminuyan el tono vagal.
Recordemos que el sistema nervioso simpático, mediante el neurotransmisor de la adrenalina, es el que se encarga de aumentar la frecuencia cardíaca. En cambio, el sistema nervioso parasimpático, representado por el nervio vago en esta región torácica, es el que se encarga, mediante el uso del neurotransmisor de la acetilcolina, de disminuir la frecuencia cardíaca. Así podríamos decir que ante ciertos estímulos que aumenten la tonalidad adrenérgica, la acción simpática, pues va a suceder en un aumento de la frecuencia, que dan a un estímulo que es captado por los receptores y reflejan a las palpitaciones. En cambio, si hay una disminución de la actividad parasimpática, estas inhiben la capacidad que tiene este sistema al disminuir la frecuencia cardíaca, y va a prevalecer más la respuesta simpática, que es aumentar la frecuencia cardíaca. De etiologías más bien de tipo cardíacas tenemos las arritmias, que es una alteración en el ritmo normal del corazón. En estos casos comúnmente se dan las extrasístoles, la fibrilación auricular o las taquicardias paroxísticas. Cabe mencionar que en muchos casos las arritmias que tienen un carácter de riesgo no presentan el síntoma de palpitaciones, pero hay en cambio arritmias que son de carácter benigno que sí las presentan. Entonces sí podríamos decir que no hay una dependencia entre la gravedad de la arritmia y el que se produzca este síntoma. Continuando con la descripción de este síntoma, las palpitaciones, de acuerdo al lugar en que son percibidos, se dividen en tipo vasculares o cardíacas. Las cardíacas son las que se perciben y el origen del estímulo se encuentra en el área del precordio. Las vasculares son ondas que se transmiten en las arterias por las sístoles ventriculares, pueden ser de tipo arterial o venoso. Las palpitaciones cardíacas de origen cardíaco, según su periodicidad, pueden dividirse en palpitaciones aisladas o palpitaciones agrupadas en salva. Las palpitaciones aisladas se perciben como un tirón, un golpe, un salto, un vuelco o fallo, que tiene característicamente una breve duración de menos de un segundo y que puede durar minutos o horas de estos tirones o golpes que se encuentran de manera aislada entre este periodo de tiempo. Comúnmente este tipo de palpitaciones es subjetiva de una extrasístole. Las extrasístoles son sístoles prematuras que se siguen de una pausa compensadora, en dependencia del lugar de excitación en el área cardíaca, es decir, que si el origen de excitatorio que da lugar a la sístole prematura es de la aurícula o el ventrículo. En dependencia de esto existen extrasístoles ventriculares y extrasístoles auriculares. Las extrasístoles ventriculares son las más comunes y tienen un carácter más prematuro, lo que se deduce en que su periodo de pausa compensadora es mayor. Esta pausa compensadora no es más que un periodo de diástole que se encarga de aumentar la reflexión cardíaca seguida, para así seguir con una contracción más enérgica del corazón. Muchos pacientes pueden referir cada suceso de este periodo de arritmia. Pueden referir la extrasístole, la sístole prematura, el periodo de compensación, que comúnmente induce temor a los pacientes debido a que existe un paro en la frecuencia cardíaca y seguida de una sístole que continúa el ritmo sinusal. Estas extrasístoles se pueden dar por diferentes causas. Existen causas extracardíacas y causas cardíacas. Las causas cardíacas comúnmente dan lugar a las extrasístoles por un reflejo neurovegetativo. Tenemos los trastornos digestivos y los trastornos genitales de la mujer. Las causas de tipo cardíaca
son originadas en el corazón. En ellas tenemos las valvulopatías, la insuficiencia cardíaca y la neuropatía de angustia. El otro tipo según la periodicidad en que se dan estas palpitaciones cardíacas, son las agrupadas en salvo. Estas, en contraparte a las anteriores, existe una sensación sucesiva de golpes, latidos agrupados y que tienen larga duración de horas, incluso días, generalmente desarrolladas a la cronicidad. El mecanismo de desarrollo de estas palpitaciones son dos, se divide en un tipo 1 y un tipo 2. La tipo 1 es en que estas arritmias tienen un comienzo gradual o brusco y siempre tienen una terminación gradual. Esto se ve en los casos de las emociones, el esfuerzo físico, en hipertiroidismo, anemia, estenosis de la válvula mitral. La de tipo 2 tiene un comienzo y una terminación siempre bruscos. Comúnmente en las taquicardias paroxísticas, el flúter paroxístico, la fibrilación auricular paroxística. Este tipo de palpitaciones agrupadas, las de tipo 2, pueden ser de carácter rítmico o arrítmico. Las de tipo rítmico, como las taquicardias paroxísticas y el flúter auricular, y las arrítmicos en el caso de la fibrilación auricular paroxística. Las taquicardias paroxísticas no son más que un grupo sucesivo de extrasístoles que tienen carácter de ser rápidos y regulares. El paciente comúnmente lo refiere con un inicio de una sístole prematura seguida de una frecuencia perceptible rápida que puede cesar de manera brusca. El flúter auricular es donde la contracción auricular se da de manera más frecuente que en los ventrículos, siguiendo una proporción dada el caso de 2:1 o de 4:1. La fibrilación auricular paroxística, en ella existe una alteración de los estímulos correspondientes a la contracción de las aurículas y da como resultado una desigualdad en la contracción de aurículas y ventrículos. Es decir, que seguida de la contracción de la aurícula puede sobrevenir o no una contracción de ventrículos, dada la descoordinación que existe. Estas se caracterizan asimismo de tipo rápidos, pero son de tipo irregulares. Ahora, las palpitaciones vasculares. Comúnmente este tipo de palpitaciones se refiere al latido arterial. Tienden a ser de carácter aislados y sucesivos, y que en dependencia del ritmo cardíaco es la frecuencia y cadencia que tiene. El latido arterial, como sabemos, se lo puede encontrar perceptible en cualquier parte del cuerpo, en dependencia de los siguientes casos. Cuando existe una amplia presión diferencial, como es el caso de la insuficiencia aórtica, o casos más cotidianos que se dan por un semiaplastamiento de una arteria por compresión extrínseca. Aquí podríamos señalar el que se da en ciertas regiones, como en la cabeza o en los brazos, cuando tienden a tener posiciones incómodas o sobre bases duras. Existe un semiaplastamiento de una arteria de cierto calibre que se refleja como palpitaciones de estas. Otros casos son las dilataciones activas, como en las jaquecas o en los dolores de cabeza de tipo pulsátil. También existen este tipo de palpitaciones en sitios correspondientes a inflamaciones. Recordemos que una característica del proceso inflamatorio es la vasodilatación para la extravasación de células y mediadores de la inflamación. También puede haber la existencia de un latido venoso. Esto se da como causa de una onda sistólica retrógrada hacia el sistema venoso, que se puede dar en los siguientes casos: una insuficiencia tricuspidia, un taponamiento ventricular en pacientes con ritmo nodal o en una taquicardia supraventricular.